4, regresamos a hoy mismo. Ya tenemos en línea telefónica al licenciado Rolando Emanuel Jiménez. Licenciado, buenos días, bienvenido a PAB. Muy buenos días, Alfonso, y buenos días al público que siempre te escucha. Bueno, vamos con la crónica de una privatización anunciada. Aquí hay un montón de aspectos. Primero, la semana pasada el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, le había enviado, bueno, creo que él junto al presidente del Senado le habían enviado una carta al gobernador con seis puntos que ellos entendían que tenían que tener este contrato con la nueva privatizadora, la privatizadora de la generación, y esta mañana leí que él decía que se había cumplido. Ese contrato ya está disponible. Puede ver, nos consta de que en efecto se cumplieron con esos puntos que los líderes camerales habían insistido. No, Alfonso, el contrato todavía es secreto, porque se supone que luego que la apruebe la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas pase al negociado y a la Autoridad de Energía Eléctrica, o primero a la autoridad y luego al negociado para que se emita el certificado de energía. Y son curiosas las expresiones del presidente del Senado anoche, Alfonso, donde él hace la lista de las condiciones, ¿verdad? Dice él, ¿verdad?, que primero asegurar la protección de los empleos y los derechos laborales de los trabajadores. Eso es la ley, esa es la ley 120 que no se cumplió por Luma. Ese es el problema, que estos líderes legislativos, quienes tienen unos representantes en la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas y pueden darle instrucciones como cualquier representante, ¿verdad?, puede dar unas instrucciones específicas. Tú no puedes votar a favor de esto. Ellos pues no aprenden de lo que pasó con Luma, donde a pesar de que la ley 120 dice que hay que proteger los derechos de los trabajadores conforme a los convenios colectivos, pues Luma no le importó eso y la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas tampoco le importó y violaron crasamente ese precepto legal. Entonces él pretende que con la expresión que hizo él junto al presidente de la Cámara, la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas cambie su visión de mundo, su visión neoliberal de acabar con los trabajadores y con los convenios colectivos, y que eso entonces se incorpore en el contrato. Nada más lejos de la verdad. No hemos visto el documento, Alfonso, lo comentaremos cuando esté público, pero de seguro ellos siguen la misma línea del contrato de Luma, porque obviamente eso es lo que beneficia mucho más los intereses de esas privatizadoras. Recuerda que el neoliberalismo que discutimos hace un par de semanas es la doctrina en la cual tú le das todos los derechos y prerrogativas a las compañías multinacionales y a los ricos, le bajas los impuestos a los ricos, desregulas el ambiente, los permisos, el derecho laboral lo disminuyes o lo realmente precarizas para que sean los patronos los que tengan todas las prerrogativas y no los empleados. Y eso es así porque recuerda que quienes aportan a las campañas políticas son esta gente, ¿verdad?, estos millonarios, estas empresas multinacionales, y por ende tienen controlada a la clase política. La clase política lo que hace es legislar a tono con los deseos de esa clase privilegiada, ese 1%. Así que es bien previsible que el contrato con estas entidades nuevas que van a controlar la generación tenga unas cláusulas similares al contrato de Luma, que destrozaron los derechos laborales de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica. La otra condición, que se asegure la estabilidad del sistema y que se reduzcan los apagones. ¿Cómo el contrato va a hacer eso? ¿Verdad? ¿Qué pasó con Luma? ¿Cómo el contrato puede hacer que Luma sea una compañía efectiva? Pues si no hay ni siquiera supervisión. Uno de los problemas principales es que le das todo a Luma a base de los derechos del contrato y no tienes ninguna supervisión. Y eso no hay ninguna indicación, ningún indicio de que eso vaya a cambiar, porque la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas sigue careciendo de la competencia y del personal para fiscalizar a Luma. Así que no hay nada que nos diga en este momento que eso va a cambiar. Tercero, que se integren a los municipios en proyectos estratégicos. ¿Qué significa eso? ¿Dónde está eso en la ley que obliga a Luma a cumplir con eso? Cuarto, que sea el sector privado el que asuma los costos que sean necesarios más allá de los fondos consignados por el gobierno federal. Eso es un chiste.
que esa compañía ponga dinero. ¿Qué pasó con Luma? Luma no puso nada, lo puso todo el gobierno. Y no solamente puso todo el gobierno con la tarifa, ¿verdad? Con lo que pagamos nosotros mensualmente, sino que le dieron $1,000 millones adicionales. Por eso es que el contrato de Luma no es un contrato de alianza público-privada, porque Luma no pone nada. Y entonces esta persona, el presidente del Senado, se cree que con esos buenos deseos la autoridad de las alianzas público-privadas, que juega para el equipo de las compañías privadas y de los accionistas, vaya a incorporar eso en el contrato. Y particularmente al final del camino, cuando el contrato estaba negociado, Alfonso, el contrato en esta etapa ya llegó negociado y llega con unos documentos complementarios, unos memorandos de derecho, unas explicaciones, bla, bla, bla. Y la Junta recibe eso ya como está, as is, como dicen, ¿verdad?, los americanos. Y en ese sentido no hay margen para negociar, porque entonces tendrías que devolver el contrato a los negociadores, volverte a sentar con esas empresas para llegar a unos entendidos que cambien el contrato. Así que ya era muy tarde cuando los presidentes de los dos cuerpos legislativos empezaron a poner unas supuestas condiciones que básicamente son el cumplimiento de la ley que Luma nunca cumplió. O sea, están exigiendo lo que se le debió exigir a Luma y que Luma nunca cumplió. Y la otra... Usted dice que no aprenden, pero yo lo estoy escuchando detenidamente. ¿No aprenden o es que no quieren aprender? No, porque es que ellos son parte de esta visión neoliberal. La clase política se beneficia de la privatización porque los privatizadores aportan a las campañas políticas, porque los privatizadores emplean a las huestes, a los acólitos, a los que ponen pasquines, a los que acompañan y aplauden como focas a esos políticos. Las compañías privatizadoras los emplean. Y además, Alfonso, y no podemos negar, ¿verdad?, no tengo la prueba, pero tampoco tengo duda, es que pues hay también una situación de sobornos, y eso ocurre a nivel global. Eso está documentado, de cómo las empresas privatizadoras sobornan, y esto es a nivel internacional, a través de la banca internacional, en los paraísos fiscales, en los bancos que tienen la secretividad, donde se pueden hacer depósitos totalmente anónimos a favor de personas que nadie sabe a quiénes son. Y así funciona esto, así que funciona el ordenamiento, ¿verdad?, del neoliberalismo a nivel internacional, y no podemos descartar esa situación. Y por eso tú ves que los políticos se dicen y se contradicen, y que tú a veces tú dices, pero ¿cómo es que esta persona está haciendo estas alegaciones que no tienen ningún fundamento ni base racional? Cuando tú ves a un político diciendo esos disparates así, pues tú tienes que pensar que hay otras cosas. Fíjate que el representante Cheito Madera escribe que el PPD aprobó un reglamento donde está prohibida la privatización de los servicios esenciales y de cualquier otro servicio, incluyendo la Autoridad de Energía Eléctrica. O sea que estos dos líderes camerales autorizaron a que estas personas votaran a favor de la privatización en contra de los propios principios del Partido Popular. Nunca le llevaron eso al caucus, que se supone que sea el cuerpo que determine la política pública del PPD, y que el PPD fue quien nombró a esos representantes de la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas. Sí. Esos representantes, llamados representantes del interés público, Lisa Ortiz Camacho, que fue por la Cámara, y Eduardo Ferrer Río, esos fueron nombrados a dedo, por tanto, por el presidente de la Cámara como el del Senado, ¿no? Claro, sí, con el insumo que haya dado la delegación, ¿verdad? Evidentemente es un nombramiento que hace el presidente de cada uno de los cuerpos, y se supone que esa gente responda a lo que diga el presidente de la Cámara y lo que diga el presidente del Senado. Entonces, ¿qué ocurre? Mantuvieron a la delegación a oscuras, violaron el propio reglamento del Partido Popular, que prohíbe las privatizaciones, violaron todos los planteamientos que han hecho sobre el problema de Luma. El problema de Luma, que supuestamente ellos han estado fiscalizando y que no han logrado conseguir el voto afirmativo del resto de la legislatura para ir por encima de los vetos que ha dado el gobernador. Así que tú tienes que ver, con toda esta situación, tomando la totalidad de las circunstancias, que la conducta de los dos
líderes de las dos cámaras, del Senado y de la Cámara, en una conducta que tiene que tener otras explicaciones, ¿verdad? Número uno, ellos creen en el neoliberalismo. Ellos creen en que hay que darle todo a los ricos a costa de la precariedad del pueblo de Puerto Rico y de la gente de Puerto Rico, particularmente la gente más pobre. Visión rancia que ha sido derrotada científicamente tanto por los teóricos de la economía como por la práctica de los países donde han implantado estas medidas. Y segundo, la conducta de traicionar a su propia delegación, de traicionar los principios que han puesto en un reglamento, pues te indica que tiene que haber algo más. Y por eso te digo, mira, esta gente con apoyar la privatización de la generación, pues obtienen unas influencias, porque los privatizadores hacen donaciones a las campañas políticas. Los privatizadores los tongonean, los llevan para aquí, los llevan para allá, asimismo a su familia, los llevan a sus amigos, emplean como dije, a los acólitos, a los que aplauden, no importa las estupideces que digan los políticos. Y por último, ¿verdad? Y esto lo digo porque es un hecho que se ha comprobado a nivel internacional. Cuando se dan estos procesos de privatización, hay unos problemas realmente de sobornos y de conductas ilegales que son realmente bien detrimentales para la población. Y dentro de este contexto, pues tú tienes que pensar, oye, ¿cómo se explica esto? Que no hayan consultado, que hayan violado los reglamentos internos del Partido Popular, y uno no puede ser ingenuo, no se puede seguir chupando el dedo, Alfonso. Y mira, y cuando seguimos, me gustaría terminar lo que dijo el presidente del Senado, ¿verdad? Porque cuando llegamos al final te vas a dar cuenta de cómo todo lo que dice es una sarta de disparate. Dice, quinto, que se regule el proceso y se establezcan métricas estrictas de cumplimiento. Pues no sabemos si hay métricas para este asunto, ¿verdad? Y eso pues ni siquiera él lo puede saber, porque él no ha visto el documento, por lo que él dice al final. Y entonces luego dice, y sexto, que todo ahorro que genere esa transacción tiene que transferirse en reducciones de tarifas a todos los consumidores. Y a la verdad es que esto es el colmo de la estupidez. ¿Qué ahorros va a generar una transacción donde, además de los costos operacionales que tienes actualmente y que hacen que tu energía eléctrica en Puerto Rico sea carísima, le vas a añadir una capa adicional de gastos y de ganancias de una empresa que viene a hacer lo mismo que hace la Autoridad de Energía Eléctrica? Fíjate la estupidez de este contrato. La Autoridad de Energía Eléctrica corre con una capa gerencial, con unos obreros, y tiene unos gastos operacionales que actualmente pagamos con la tarifa. Pues ahora, además de los que están operando en términos gerenciales y los obreros, o los que operen en el futuro en términos gerenciales y los obreros, hay que pagarle las ganancias a la compañía. ¿Dónde van a estar los ahorros? Mira, Luma prometió unos ahorros y ya la Junta dijo que esos ahorros no se lograron ni se van a lograr. Claro, porque todo se lo llevan los accionistas, Alfonso. O sea, eso es una estupidez lo que acaba de decir el presidente del Senado. No van a haber ahorros, todo lo contrario, van a aumentar los costos, porque sea 100, 80, 90 millones de dólares, esa gente va a cobrar dinero, y esa es la ganancia que van a tener los privatizadores y sus accionistas, más allá, ¿verdad? Además del asunto de cualquier incentivo que tenga por razón del contrato y cumplimiento con las métricas. Pero el colmo de los colmos es cuando termina la nota de las expresiones del presidente del Senado. Dice, si el acuerdo anunciado garantiza esos principios, hemos dado un primer paso en la dirección correcta. O sea que él no sabe si el acuerdo anunciado garantiza esos principios. Es si el acuerdo anunciado los garantiza. Fíjate que no tiene información, conocimiento, no le consta si esto se materializó o no se materializó en el contrato. Que yo no creo que se haya materializado, Alfonso, porque si esto se había considerado previamente y estaba en el contrato, de seguro
ese contrato no lo hubiera aprobado el privatizador. Por ende, hay que pensar que como esto se anunció apenas unos días, se anunció estas condiciones unos días antes de que se aprobara el domingo, no hubo cambios en el contrato ni negociación, y el presidente del Senado no lo sabe. Él está diciendo, si esto se garantizó, pues se cumplieron con los principios. Y entonces termina diciendo, no obstante, fíjate que si no se garantizare, él dice, no obstante, nosotros desde la Asamblea Legislativa velaremos para que se cumpla con esos objetivos. Lo mismo que han hecho con Luma. Pues mira, no sabe nada, no se garantizaron. Sus representantes actuaron por la libre o actuaron en concierto y con un acuerdo con Tatito Hernández y con José Luis Dalmau para traicionar al pueblo de Puerto Rico, traicionar a su partido, traicionar a su delegación y crearle un daño terrible al pueblo de Puerto Rico, porque todos los aumentos que vienen adicionales, consecuencias de esta transacción, es culpa de ellos. Y esa es la situación. Esa es la charlatanería a la cual nos han sometido con este contrato de privatización, pudiendo haber parado la privatización porque tenían la facultad legal de parar la transacción, nada más a la luz de lo que pasó con Luma, nada más a la luz de la falta de transparencia, nada más a la luz de que no saben qué rayos hay en ese documento, porque Tatito tampoco ha dicho qué es lo que hay en ese documento. Pues nada más por eso debieron haber parado la transacción hasta que se enterasen sobre cuál es el contenido del acuerdo, pero no, a ciegas. Y eso, pues como es irracional, pues tú tienes que imputarle otras razones, Alfonso. Tú tienes que pensar que hay otras cosas detrás. Y desafortunadamente, esa es la historia de las privatizaciones en todos los países del mundo. La verdad es que es una pantomima, lo hacen también un fin de semana largo, ¿no? Y lo traen el fin de semana esperando de que no se le preste atención a este tema. Correcto, porque pasa, ¿verdad? La gente está en otras cosas y creo que el gobernador se fue de viaje. Ahora no se le puede preguntar sobre este tema. Entonces, el detalle es, Alfonso, que no se sabe dónde está ese contrato ni dónde se puede mirar. Y entonces, la otra vez con Luma, el negociado se prestó a aprobar esto secretamente. Recuerda que aquella vez todo se enteró, el país se enteró cuando el negociado aprobó el certificado de energía. Y en ese sentido, todo pasó por debajo del radar. Y por lo menos aquí tenemos unos días antes de que el negociado se pronuncie, pero el negociado tiene que abrir las puertas a la discusión de este tema. Es obligación del negociado, a la luz de la experiencia que ha tenido. Mira, el propio negociado se pasa peleando con Luma. Luma no cumple con ninguno de los términos, no cumple con someter la información, no le quiere contestar los interrogatorios que somete el negociado. Se le está haciendo un hueso bien duro de roer al negociado. Y esto solamente en el tema de las métricas. Todos los demás asuntos que están pendientes y que a lo mejor no tienen visibilidad, a lo mejor están pasando lo mismo. Entonces el negociado se va a prestar para repetir los mismos errores del pasado y aprobar esto de manera secreta sin que haya discusión, sin que los grupos de interés participen en el proceso de la emisión del certificado de energía, porque la otra vez no dejaron a nadie participar. Se supone que haya participación ciudadana en todos los asuntos sobre la reglamentación del sistema eléctrico en Puerto Rico, y ellos no quisieron darle paso a la participación ciudadana. O sea que hay toda una serie de eventos, ¿verdad?, que te dicen a ti que esto está arreglado, ¿verdad? Alguna gente dice, no, ahora tiene que aprobar la Autoridad de Energía Eléctrica y esto luego lo aprueba el negociado. No, son parte del mismo esquema para privatizar, para imponer una ideología y para destruir los activos y las expectativas del pueblo de Puerto Rico de tener crecimiento económico. Lo hemos dicho muchas veces aquí, Alfonso, si la energía eléctrica está prohibitiva, no hay crecimiento económico. Alameda dice que después de los 16 centavos por kilovatio hora, el país no crece, porque no hay manera de que tú puedas generar actividad económica con esos costos tan altos. Y vamos a tener problemas de emigración mayor, lo cual reduce los recaudos y eventualmente sin crecimiento económico y con menos recaudos, vamos a más rapidito que lejos, vamos a esa segunda quiebra que va a ser terrible para el pueblo de Puerto Rico, porque los acuerdos a los cuales llegó la Junta no se pueden cambiar y habría que cortar en otros acreedores, los acreedores actuales, habría que cortar los servicios esenciales, habría que cortar la nómina gubernamental y ya tú sabes, el país
Si está ingobernable actualmente y si es un estado fallido, imagínate luego de una segunda quiebra. Así que esa es la situación de la irresponsabilidad de estos líderes que actúan a espaldas del pueblo, que actúan a base de sus intereses particulares, de sus intereses de clase política, y se olvidan de que aquí hay una responsabilidad histórica con cada una de esas decisiones. Esas decisiones se pueden echar para atrás, Alfonso. Puede haber en el 2024 un nuevo poder, ¿verdad? Un nuevo poder de una alianza electoral que permita arrebatarle al bipartidismo el control que han tenido durante los últimos 60 años. Pero tiene que haber, obviamente, una voluntad, ¿verdad? Y tiene que haber muchas transacciones entre los grupos que podrían participar en esta alianza, porque estos asuntos son reversibles, Alfonso. Afortunadamente, ¿verdad? No hay transferencia de activos, y esto se puede echar todo para atrás. Y la experiencia nos dice y nos va a decir que Luma va a seguir fracasando. Anoche se me fue la luz a mí. Y tú sabes lo malo que es cuando se le va la luz a mitad de la noche a uno, ¿verdad? Con todo lo que ocasiona, ¿verdad? Cómo se afecta el sueño y cómo pues hay gente que tiene que dormir porque tiene turnos, ¿verdad? O porque acaba de llegar de 7 a 3 y esas cosas. Pues en realidad pues vamos a seguir viviendo lo mismo. Cuando empieza a aumentar la demanda, vamos a seguir viviendo lo mismo que vivimos en el año 2022. Y esto obviamente afecta definitivamente todo el crecimiento económico del país. La verdad es que la mordida tiene que haber sido sabrosa, porque nos están tirando al precipicio. Sí, y hay que aclarar, ¿verdad? Son asuntos tangibles e intangibles. Se ganan influencias, desde lo más insignificante como un internado al hijo del amigo del alma en la compañía matriz, allá en Canadá, en Texas, donde fuese, y eso genera esta voracidad de la clase política por dilapidar los activos públicos en contra de cualquier proceso racional y de visión a futuro de un país. La verdad es que esto lo estoy escuchando, me recuerda a un dicho, no sé si voy a tener problemas aquí con la FCC. Cuando a uno le orinan el pantalón y le dicen que está lloviendo. Esa es la actitud que veo de Tatito Hernández y del presidente del Senado. Sí, porque pretenden engañar y que el pueblo se chupe el dedo y que se olvide. Pero el problema es que estas transacciones golpean directamente. Esto no son cosas abstractas, Alfonso. Los 7 aumentos que se vivieron, los aumentos que vienen ahora con el plan de ajuste de la deuda, el aumento que va a haber, ¿verdad? Que se va a juntar con todo esto por el asunto de la privatización de la generación. Ahora esa gente viene a aprender, Alfonso, porque acuérdate de la experiencia de Luma. Esos tipos ahora se les va a pagar para que aprendan a operar las plantas. Y entonces, durante ese proceso, facturarán más de 100 millones de dólares. Luma facturó 168 millones por aprender a operar. Y después de ese periodo fue un desastre. El conocimiento que adquirieron ellos, yo no sé dónde lo depositaron. Entonces luego viene a tomar el control efectivamente de esto, pero con todo financiado, sin que tengan que poner un centavo. Pues eso lo pagamos nosotros con la tarifa. Así que no va a haber ningún tipo de ahorro y todo lo contrario, aumento. Y eso golpea directamente, crea desigualdad, crea desconexiones. Baja la demanda porque la gente tiene que hacer ajustes. Entonces, si tú tienes que hacer ajustes en tu consumo, pues baja tu calidad de vida. Y hace que mucha gente se decida finalmente a hacer inversiones para moverse a la energía renovable. Entonces se queda un grupo más pequeño de abonados conectados a la red de la Autoridad de Energía Eléctrica y por tanto tienen que cargar con el peso de todo esta. Tienen que pagar más porque son menos. Y lo mismo pasa con el plan de ajuste. El plan de ajuste tiene unas excepciones a la tarifa esta fija y a la volumétrica para no perjudicar a los más pobres. Pero los que no están en ese sector de los más pobres tienen que entonces pagar más. Y todo esto se complica porque entonces esos que tienen capacidad económica deciden entonces irse. Lo que pasa es que hay gente que no se puede ir, ya sea porque no tiene capacidad económica o porque su vivienda no permite la instalación de paneles solares. Y esos son los que se van a fastidiar. Entonces eso va a hacer que la operación del sistema eléctrico no sea viable
porque no hay suficiente gente conectada al grid. O sea, esto es realmente un desastre, Alfonso. Realmente las consecuencias de esto las vamos a estar discutiendo por mucho tiempo y lo vamos a estar hablando por mucho tiempo. Por eso que yo digo que el 2024 es esencial. Yo quiero escuchar a los partidos, particularmente al PIB y al Movimiento Victoria Ciudadana, explicando qué van a hacer en el 2024 sobre este tema. Licenciado, muchísimas gracias. Estaremos muy atentos y vamos a seguir dándole atención a esta tragedia. ¿Cómo no, Alfonso? Seguimos a la orden. Que pase buen día. Escuchaban al licenciado Rolando.